para hablar del Señor. Lo habló muy bien, lo dijo muy bien, pero lo hizo con discursos, con palabras que nadie entendió. Y San Pablo dice, lo hice ante ustedes lleno de temor, lleno de susto, asustado, nervioso, con pánico. Oigan, Francisco, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. Escuchen. Tímido, le daba miedo, le temblaba todo. Una persona tímida es la que le cuesta hablar, la que no puede hacer las cosas, la que se detiene. Usted no se crea una persona muy sabia en las cosas de Dios, no se crea lo mejor en las cosas de Dios. Tenga cuidado, porque muchos que se lo dan de intelectuales y de sabios terminan dando discursos que nadie entiende, homilías que nadie comprende. No me presenté ante ustedes sino temeroso, tímido y tembloroso y asustado. Oye, tenemos las características para predicar. ¿A usted no le da miedo hablar de Dios? ¿A usted no le tiemblan los pantalones? ¿A usted no se asusta cuando va a hablar de Dios? Pues sí. San Pablo dice, eso me pasaba a mí. Al cumplir el mandato de Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación. Me pasaba a mí, me asustaba, me daba miedo, me daba pánico. San Pablo le daba miedo. Y San Pablo dijo, me presenté ante ustedes temblando, lleno de temor. Pero así predicó. Así predicó. Miren, yo recuerdo, y a mí nunca se me olvida, uno de los mejores retiros que yo viví en el seminario siendo seminarista, no fue de sacerdotes, no fue de sacerdotes predicadores, fue de laicos. Fue de laicos. Y recuerdo la comunidad Manantial de Amor de Venezuela. Y llegaron los misioneros. Se paró el primero y dijo, yo no sé leer y yo no sé escribir. Yo me sé las citas de memoria. Se paró una misionera y dijo, yo tengo hasta 3er grado. Se paró otro misionero y dijo, vamos a predicar, pero estamos asustados porque ustedes van a ser los pastores y los sacerdotes de nosotros. Se paró otro misionero y dijo, yo no sé qué hacer, a mí me mandaron y aquí estoy por obediencia. Nos dieron el retiro de una semana, para los seminaristas, antes de entrar al seminario, una semana. Pero fue uno de los mejores retiros que yo viví siendo seminarista. Hombres y mujeres que estaban, uno predicando y 4 de rodillas en el Santísimo rogando y pidiéndole por aquel para que hablara y dijera las cosas bien. Se venía aquel de predicar y caía ante el Santísimo de rodillas, allá pidiéndole a Dios para que le ayudara. San Pablo dice que así le tocó a él. Cuando se fue a hablar de la palabra de Dios, llegó lleno de temor, lleno de temblor, asustado, tímido, temeroso. De esa manera predicó. Oigan. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria. Las palabras, lo que predicaba, no venían producto de lo que había aprendido de la oratoria, de los libros, sino con manifestaciones de espíritu y poder. Esa es la mejor manera de predicar. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por lo que Dios quiere, por lo que Dios enseña, por lo que la palabra dice en realidad. Volvamos al Evangelio. Estamos leyendo Marcos capítulo 16, versículo 15 y siguiente. Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿A quién hay que predicarle el Evangelio? Oigan. A toda criatura. A toda criatura. A todas las personas. Padre, ¿a los niños hay que predicarle la palabra de Dios? Sí. ¿A los jóvenes hay que predicar la palabra de Dios? Sí. ¿A los adultos? Sí. ¿Y a los ancianos? Sí. ¿Y a los moribundos? Sí. Padre, ¿será que a un niño en el vientre de la mamá se le habla de Dios? También. Miren, hay un error, y hago un paréntesis aquí a los padres y a las madres, que tienen los niños chiquitos y de brazos, y que tienen a los niños de 1 año y 2 años, y hay muchos que están oyendo. Dicen, yo no llevo a la misa a mi niño porque se pone a llorar. Yo no llevo a la misa a mi niño porque se pone a brincar, molesta y fastidia. Error, engaño del diablo. Dice la palabra de Dios que ese hijo tuyo
también necesita oír la palabra de Dios. Y si usted le quita la oportunidad, cuando ese niño crezca, no se habituó a la Santa Misa y jamás querrá ir. Y hago ese paréntesis porque muchos padres erróneamente no llevan a sus hijos chiquiticos. Son criaturas de Dios. Hay que hablarles de Dios. Hay que predicarles de Dios. Hay que llevar la palabra de Dios. Y oiga, ellos también necesitan de Dios. Y muchos padres le quitan la oportunidad a sus hijos. Y entonces cuando el niño ya tiene 10 años, quieren a fuerza obligar a ir a misa. Y el pelado se aburre, se cansa, se fastidia. No agarró el hábito. ¿Cómo se va a acostumbrar? La palabra de Dios debe ser predicada a toda criatura, al soltero, al divorciado, al vuelto a casar, al que anda en pecado, a todas las personas, al mecánico, al albañil. La palabra de Dios deben escucharla todos. No es porque usted esté trabajando y tenga toda la vida trabajando, no puede escuchar la palabra de Dios. Claro que sí. Usted agarra la palabra de Dios, le coloca play, se pone el audífono, lo pone a todo volumen y ponga a trabajar. Escúchenla. Cuando vaya de camino a dejar a sus hijos allá a la escuela donde estudian, escúchenla. Cuando vaya a su trabajo, escuchen la palabra de Dios. Ponga el evangelio y colóquenlo a todo volumen, de ida, de regreso, en todo momento, para que usted aprenda de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser predicada a toda criatura y nosotros los católicos nos hemos quedado dormidos y pensamos que la palabra de Dios se predica solamente los domingos y lo hace el cura en la iglesia y ya ni siquiera somos capaces de nada. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Miren lo que viene. Oigan, prediquen el evangelio a toda criatura, a todas las personas. Ahora, después de que usted predique, hay un problema. Puede ser que la gente le haga caso o puede ser que no. Y cuando la gente no nos hace caso, pues nos ponemos bravos. Y cuando la gente nos hace caso, nos alegramos. No, no es así. Miren lo que dice el evangelio. El que crea y se bautice, se salvará. El que crea en la predicación que usted haya dado y se bautice, se salvará. Usted predique, mijo. Usted evangelice. Usted lleve la palabra. No se ponga a prestar atención si le hacen caso, si le obedecen, si no le obedecen, si les entra por un oído, les sale por el otro. No. Ustedes y yo debemos sembrar la semilla. Y esa semilla, sin que sepamos cómo, esa semilla va a crecer hasta producir fruto. Si ustedes y yo no somos sembradores de la semilla, entonces la familia quedará sin palabra y nadie la sembrará. El problema de nosotros cuando predicamos es que queremos que a fuerza todo el mundo se convierta, que queremos que a fuerza todo el mundo nos crea, que queremos que a fuerza todo el mundo se transforme. No, la gente no va a cambiar, la gente seguirá siendo la misma, la gente seguirá portándose mal. Pero ¿cuál es la diferencia? Que usted sembró la semilla de la fe. Y esa semilla, en unos años, va a empezar a reventar, va a empezar a crecer y esa gente, esas personas van a cambiar y van a buscar a Dios. Nosotros, si esperamos resultados de la palabra de Dios de inmediato, ahí nos secamos y ahí nos morimos y no los encontramos. Los resultados vendrán después de un tiempo de predicación, después de un tiempo de preparación, después de un tiempo de evangelización. La palabra de Dios se siembra. El que crea y se bautice, eso sí, tendrá la salvación. Usted busque la salvación de las personas, siembre la semilla, lleve la palabra. Pero puede ser que aquí este evangelio lo esté escuchando algún ateo. Gabriela Vázquez, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. Puede ser que este evangelio lo esté escuchando el hijo que la mamá todos los días le pone el evangelio. Puede ser que lo esté escuchando el esposo rebelde que está escuchando el evangelio a fuerza, a juro, porque la esposa se lo pone. O puede ser que lo esté escuchando la mujer porque, bueno, su marido se lo puso y no sabe qué hacer. O puede ser que la hija desconcentrada, la mamá le puso a propósito volumen al radio. Puede ser que un hijo por ahí despalomado, oído, perdido, esté escuchando este evangelio. Esté escuchando en este momento la palabra de Dios. Pero escuche, usted que lo está escuchando por escucharlo y nunca le presta atención, mire lo que dice Jesucristo. Si a usted le predicaron, si a usted le evangelizaron, si a usted le dan la palabra, si a usted le enseña la palabra, pero no la cree, oigan. El que se resista a creer. Usted que se está resistiendo a creer, por más que le hablen de Dios,
por más que lo inviten a rezar, por más que lo invitan a la misa y usted se resiste y dice que no, y dice que no, y lo que hace es resistencia, 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 resistencia extrema, por más que le inviten a confesar, por más que lo inviten a un retiro, por más que le digan, mire, escucha al Padre, escuche la palabra, y usted le entra por un oído, es más, lo está escuchando obligado porque su papá ahí lo tiene sentado y su mamá ahí lo tiene obligado. El que se resista, el que se niegue, el que se vuelva una roca dura, que no deje que entre la palabra de Dios, miren el regalo. Será condenado. Les traerá condenación por torpes, por sordos, por ciegos y por mudos, por ser cabeza dura de no permitir que la palabra de Dios llegue a su casa, llegue a su familia. El que se resista a creer será condenado, es decir, no va a tener la salvación. Si ustedes y yo nos tomamos en serio la evangelización, predicaremos sabiendo que estamos como ovejas en medio de lobos, sabiendo que la gente tiene deseo de Dios, sabiendo que las personas van a juzgarnos, van a criticarnos, van a señalarnos. Predicaremos sin importar nada. Por eso que ustedes ven que cuando empiezan a criticar aquí los protestantes, empiezan a decir, yo no les presto atención, pero sé que están escuchando, sé que están oyendo, y muchos de ellos buscan en la Biblia para ver si yo digo la verdad o la mentira. Y si me equivoco en una cita, ahí están. Se equivocó en la cita, mira el cura que ni sabe la cita bíblica, y guay, pero ahí están. El que se resista a creer tiene un castigo. Y el castigo se llama condenación eterna. La tarea de nosotros es predicar. Jesús no dijo que nos van a creer. Jesús no dijo que la gente nos va a aplaudir. Jesús no dijo que la gente nos va a decir bien hecho, excelente. Es más, San Pablo dice que la gente se va a reír porque somos temblorosos, no sabemos hablar, no sabemos decir las cosas, somos tímidos, andamos con miedo. Sí, así andaremos, asustados, temblorosos, con miedo, con pánico a la hora de predicar. Sí, eso es normal. Pero el que se resista a creer, el que no quiera por nada de la vida la palabra de Dios, ese recibirá un castigo, y el castigo se va a llamar condenación. ¿Y cuánta gente se ha condenado teniendo a los padres muy católicos, teniendo a las madres muy miseras y muy rezanderas, teniendo familia muy cristiana y muy de Dios? Hay mucha gente que se ha ido por mal camino. Que su familia crea, que su familia sea creyente, no significa que usted va para el cielo. Que su mamita vaya mucho a misa y que su mamita y su papito escuchen mucho el evangelio y la santa misa, no significa que usted va camino al cielo, no señor. El reino de los cielos se gana cuando usted se esfuerza y cuando usted lo busca. Saludo por aquí a Masuera James. Padre Galvis, una oración por Celia y Paolo, mis dos hijos que están alejados de Dios. Que Dios les bendiga.